Recording. Bueno, vamos a empezar mediante la oración, invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, nos habíamos quedado entonces en cuando se termina el reinado de Salomón, ¿verdad? Que él ya está eh, por morir y entonces le preguntan a Roboam, que es su hijo, y a través de la dinastía de Roboam seguimos hasta el último rey de Judá, y ahí así nos llegamos hasta la etapa de Cristo. Entonces Roboam era su hijo y el que quedamos que le preguntan, ¿no? Que si su rey si Salomón los oprimió, les cobró impuestos, o sea, era un hombre sabio, pidió la sabiduría y tenía sabiduría para juzgar, sabiduría para gobernar al pueblo, pero a fin de cuentas se contaminó con otras personas de otros pueblos, incluida la reina de Saba, que aparece ahí en el libro, y y realmente no sacó ídolos del templo, sino metió en el templo que él había construido, metió ídolos. Entonces fue también idólatra y por eso realmente en el momento de su muerte había un desacuerdo muy tremendo, ¿no? Entre Roboam, su hijo, y Jeroboam, su general. Dicen, no la Biblia, pero algunas tradiciones, que Jeroboam era también descendiente de David, pero era el general en jefe. Entonces, en el momento que que Roboam les dice, si mi padre les cobró 100, yo les cobraré, si él les cobró 100, yo les cobraré 10 veces, les cobraré 1000. Entonces, ahí el general se rebela y se lleva 10 tribus y media hacia el norte. O sea, ¿dónde estaban ellos colocados ahorita? En Jerusalén. Ahí es donde construyó el templo Salomón, aquel templo maravilloso que fue considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Un templo de maderas preciosas y bueno, precioso el templo. Y ahí reinaba en Jerusalén, sobre todo, sobre todas las tribus que estaban desde Jerusalén hasta el norte, ¿no? Hasta donde estaban el Tigris y el Éufrates, en la parte norte, y ahí estaban todas las tribus. Entonces, cuando les dice Roboam que él no va a levantar ninguna de las cosas que había hecho su papá, que iba a comportarse exactamente igual o hasta más. O sea, les dijo que él iba a controlarlos, les iba a dominar. Entonces se revela Jeroboam y se lleva hacia el norte a 10 tribus y media. Y entonces ahí se conoce en adelante como el reino de Israel. Y en el sur se queda Jeroboam del reino de Judá, de la tribu de Judá, con la mitad de la tribu de Benjamín. Entonces, las otras 10 tribus y media se van al norte y ahí empieza esa nueva etapa que está
plasmada en los libros de Reyes. Lo que habíamos visto nosotros del reinado de Saúl, David y Salomón está escrito en el libro de Samuel, que era el último de los jueces. Y el libro de Reyes ya está dividido en Reyes 1, Reyes 2 y Crónicas. Pero ya en el libro de Reyes, ya en la división, Jeroboam se va para el norte y realmente ahí tiene muchísimos dioses. En el norte ya no está el templo. El templo se queda, está en Jerusalén, ahí fue donde lo construyeron. Entonces él se va al norte y en Garizim, en otra cima alta, él construye otro templo, pero ahí no está, como dice la Biblia, ahí no está la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba, ¿se acuerdan? En el templo y en el arca de la alianza. Sobre los dos querubines se posaba la Shekinah de Dios, los pies de Dios. Entonces, se va al norte y en Garizim, y en los sitios altos, pone altares y adora a otros dioses. Se vuelve Jeroboam el rey más idólatra en toda la historia de Israel. Bueno, entonces el libro de Reyes es un libro escrito de una manera difícil de seguir intelectualmente porque está sincronizado el reino del norte y el reino del sur. Entonces menciona el que estaba en el norte y el que estaba en el sur, luego vuelve a mencionar otro del sur, luego uno del norte, y así sea, de una forma extraña, ¿no? Y en realidad, esta segunda época de Reyes se caracteriza porque el reino del norte, el reino de Israel, tiene una serie de reyes idólatras y está ya realmente muy mezclado con otras religiones y entra en problemas graves hasta que es destruido ese reino del norte por los asirios. Entonces, esos reyes, ese reino del norte es destruido por los asirios después de como unos 3 y medio, 4 siglos. Y luego el reino del sur que subsiste es en el que se lleva toda la descendencia de David. Entonces, ahí se conserva la descendencia uno tras otro, pero en el reino del norte ya hay 2 o 3 dinastías diferentes, porque en su mezcla con los otros pueblos ya los reyes ya no son de la descendencia de David, ya no son ni siquiera judíos muchas veces. Hay 2 dinastías, una dinastía de Omri y otra dinastía. Y en realidad se separan completamente de la religión, ¿no? Entonces, en el reino del norte, en el principio hay 2 o 3 reyes, 4. Viene ya una época de los profetas, pero no está considerado en los libros proféticos, sino están considerados dentro del libro de Reyes y no por separado. Entonces lo que ocurre ahí vienen dos profetas primero, Elías y Eliseo. Y ahí en el profeta Elías y el profeta Eliseo, el Señor trata de que
de que ellos no se separen no dejen de adorar a Yahvé, pero ahí no tienen presencia en la Biblia, no tienen la presencia de Dios. Entonces, ahí lo que ocurre es que empiezan a llenar las cimas de los montes, los lugares altos, sobre todo Garizim en el centro. Ahí empiezan a adorar a otros dioses, a los Baales. Entonces ahí está el profeta Elías, que le lleva al descendiente de Jeroboam, le lleva el mensaje de Dios que están siendo idólatras, que están obrando bien, y entonces les envía una sequía. Llega el profeta Elías y les dice que dejen de adorar a otros dioses. Ellos no hacen caso, y entonces les dice el profeta Elías que van a venir 3 días de sequía tremenda. Entonces, prácticamente están sin agua y pasan 3 años tremendos hasta que por fin él llega y les dice, a ver, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Entonces, dice, ustedes, vamos a hacer los dos un sacrificio, un concurso, ¿no? Entonces, ustedes, los sacerdotes de Baal, invoquen a su Dios, a sus dioses, porque eran los Baales, no era uno solo, eran varios. Entonces, invoquen a los Baales, a ver si ellos pueden acabar con la sequía. Y luego yo, entonces se pasan varios días ahí, se pasa una temporada ahí orando y haciendo sacrificios y todo lo que hacían ellos, y no termina la sequía. Entonces luego llega Elías y les dice, forma un altar, pone la leña y todo, y luego les dice, pone ahí el animalito que iban a sacrificar, y les dice, mojen completamente el altar. Entonces, con la poca agua que había ahí, mojan completamente el altar. Entonces, Elías empieza a invocar a Yahvé y cae un rayo que seca completamente el agua y prende un fuego. Prende el altar y se lleva a cabo el sacrificio. Y con el rayo viene la lluvia. Entonces ahí demuestra claramente que Yahvé es el Señor de la historia. Entonces, a través de Elías, él hace la sequía y la interrumpe. Y bueno, ahí en esta viene después el profeta Eliseo. Bueno, lo que ya les había dicho de Elías, ¿no? Que mata, hace pasar a cuchillo a los sacerdotes de Baal, y entonces ellos empiezan otra vez, regresan, no Jeroboam, sino dos reyes después. Después vamos a leer los nombres, ¿eh? Ahorita no quiero que en medio de nombres raros perdamos el sentido de lo que estoy platicando. Entonces, después viene el profeta Eliseo, también con milagros y todo, y Elías es llevado al cielo en un carro de fuego. Entonces, en esa primera época, muy tremenda, en Israel, de plano llega la idolatría. Y en el Reino del Sur tenían el templo y tenían el Arca de la Alianza, entonces ahí se conserva la presencia de Dios. Ahí
Lo que ocurre también en el Reino del Sur es que algunos de los reyes de esos 300 y tantos años son muchos reyes. Y esos reyes lo que hacen es meter en el templo los dioses de las otras personas con las que se mezclaban. Entonces llegaron a meter baales en el templo. Entonces, también ellos, a fin de cuentas, son castigados, pero mediante Nabucodonosor, el año 570 antes de Cristo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, que está más o menos a la mitad de camino entre el Golfo Pérsico y las fuentes de los ríos, en la Mesopotamia, ahí está Babilonia. Entonces, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, derrota a los israelitas y se lleva cautivo al último de los reyes, de ahí que se llama Joaquín. Entonces, pone un rey que impone Nabucodonosor y se lleva cautivos a todos, destruye totalmente el templo, se desaparece el Arca de la Alianza, pero entonces en toda esta etapa de reyes, el lugar en donde se conservaba la presencia de Dios era el templo. ¿Se acuerdan que Dios no le permitió a David hacerle templo? Pero a Salomón, por su sabiduría y porque empezó muy bien todo, le permite construirle el templo, darle cobijo al Señor. Pero como también se volvieron idólatras y no quitaron los otros dioses del templo, entonces también el templo de Salomón, el templo aquel precioso de madera, maravilloso, es incendiado por Nabucodonosor, derruidas las murallas de Jerusalén y son llevados cautivos a Babilonia del 570 al 520, como 50 años. Y entonces ya en Babilonia, Babilonia es conquistada por los persas y Ciro, rey de Persia, entra en relación con los judíos en Babilonia y le caen bien, inclusive algunos de ellos los utiliza como funcionarios. Eran personas honestas, eran personas que sabían manejar las cosas y entonces, a fin de cuentas, los deja ir, les da dinero y los deja ir a Jerusalén a reconstruir el templo. Entonces, se pierde el templo, que era donde los reyes adoraban a Yahvé. Y entonces, después, Ciro reconstruye el templo. De lo que se trata es de que en el templo estuviera la presencia de Dios. Y el primero y segundo de Reyes, esos dos libros, lo que hacen es ir sincrónicamente, o sea, al mismo tiempo uno y otro independientemente, van pasando todos los reyes que están durante esa época en los dos reinos, pero en realidad los reyes de esa época idólatra no son los principales considerados en la Biblia, sino en la Biblia ahí aparecen los profetas, que le anuncian a los reyes, primero a los reyes del norte, y luego también a los del sur, los tratan de sacar
las advierten, y todos los libros de los profetas lo que hacen es, el pueblo se equivoca, vuelve a cometer actos de idolatría, pero Dios no se arrepiente de que ellos sean su pueblo, sino los busca, los restablece, regresan otra vez a Yahvé y vuelven a caer en la idolatría. Otra vez, o sea, es el mismo proceso, más o menos lo que veíamos en Jueces, nada más que peor, porque en realidad ya después del reinado de Salomón, los reyes, realmente los reyes siguen cometiendo los mismos errores, y realmente es la época, como les mencionaba yo, la época más idolátrica en el reino. Entonces, el templo era el centro, pues es lo primero que se destruye, y cuando se destruye el templo, muchos israelitas piensan que ya se acabó todo, pero no. El Señor los restablece, reconstruyen el templo en la época de Ciro con el sacerdote Esdras, y Nehemías, un funcionario en Asiria de origen judío, que reconstruye las murallas. Entonces reconstruyen el templo y las murallas. Entonces lo central es cómo el Señor trata, cómo el Señor se relaciona con los reyes. Los reyes del norte definitivamente agarran su propia onda, tienen sus propios dioses, el poder, y más que los dioses, que ellos, como tenían muchos, realmente no creían mucho en ellos, ¿no? Había que hacerlos propicios porque si no les iba a ir mal y todo, pero en realidad sus verdaderos dioses eran el vientre, ¿no? Sus dioses eran el placer, el dinero, más o menos lo que ocurre. Pero ellos, ya del reinado de Salomón, ya sabían que Yahvé era el verdadero Dios. Pero al aceptar otros, como quien dice, dejan de creer en Yahvé. Sí creen en él, pero al mismo nivel que los demás dioses. Y a fin de cuentas, lo que sucede es que se endiosan ellos mismos. Entonces, esas cosas que ocurrían en el libro de Reyes, Reyes 1 y 2 y Crónicas, lo que en esos libros nosotros podemos captar es la época de la madurez, de la juventud más bien, la juventud del pueblo. Habíamos quedado que era la niñez, la escuela, la pubertad, que eran los jueces, pero los primeros tres reyes es la juventud, y la época de reyes es la época en que sí saben que Dios existe, pero creen más en su poder. Los hombres se endiosan. Y en esa época y en eso que les pasaba a los reyes, nosotros podemos ver también nuestra propia historia, ¿no? La época en que nos casamos, no siempre con mujeres católicas o con hombres católicos, pero además de eso,
empezamos a vivir gobernándonos a nosotros mismos. Nosotros determinamos qué es lo bueno y qué es lo malo. Estamos, y cuando se acercan las personas a decirnos que estamos haciendo mal, hacemos lo mismo que en el Reino del Norte, ¿no? O sea, apaleamos a los que no saben, o los difamamos, inclusive a los mismos sacerdotes y al mismo Papa. O sea, lo que ocurre realmente es que sí sabemos, pero voluntariamente, al querernos gobernar nosotros mismos y olvidarnos de Dios, nos metemos en el mundo. Y los otros dioses, poder, placer, poseer, el dinero, es el que se apodera de nosotros y nos olvidamos muchas veces de Dios. Sabemos qué cosas son malas y qué cosas son buenas, lo sabemos. Y sin embargo, como estamos heridos por el pecado, como nos alejamos de Dios, entonces lo que empezamos es a darle más importancia al dinero, a hacer negocios inadecuados, perdemos la honradez y la honestidad, nos mezclamos y ya no aceptamos nada más una sola mujer o un solo hombre, entonces empieza a haber infidelidades, empieza a haber problemas. Y cada vez que el hombre se aleja de Dios, fracasa en su vida. Dios nos creó y nos creó con unas leyes inscritas en nuestra propia naturaleza, la ley natural. Y además, a muchos, a una gran parte del mundo, de ello que casi todo el mundo llegó la palabra de Dios. O sea, sabemos que Jesús existe, sabemos que el amor es lo que nos hace felices. Y sin embargo, empezamos a ir en contra de la familia, todo lo que está ocurriendo ahorita. ¿Sí? Y no nada más los no católicos, sino muchas veces los católicos. Hay muchas personas, mujeres católicas, que han aceptado el aborto, que abortan. Y cuando por no consultar a Dios o no hacer caso de los profetas, los padres, los amigos, los sacerdotes, o sea, Dios manda avisos, dice, oye, vas mal por ahí, te equivocaste, ese no es el marido que debías, o esa no es la mujer que debías haber tenido, ¿no? Entonces, no hacemos caso a Dios, nos equivocamos, y en el momento en que fracasa, porque estamos lejos de Dios, nos llevamos mal, el problema se vuelve hasta una enemistad tremenda. Lo que los pagan son los hijos, dejas de educarlos. Las mujeres deciden también, en competencia con los hombres, ir a ganar dinero y a tener poder y a tener presencia en otros lados. Entonces abandonan a los hijos los dejan en manos de los padres ya ancianos o de la tía o de quién sabe quién. Entonces nos vemos en el mundo que estamos viendo ahorita actualmente, ¿sí? Cuando el hombre quiere mandarse a sí mismo y se olvida de Dios. Entonces, ahí el Señor lo que hace es abandonarnos a nuestras propias inclinaciones. O sea, los abandonaré a que ellos hagan lo que quieran. O sea, Dios nunca castiga. El castigo lo tenemos nosotros. Cuando el hombre empieza a ser infiel,
empieza a llevarse mal con su mujer. Los hijos se dan cuenta de las infidelidades. Entonces empieza a ver repulsión hacia el padre, se neurotiza el papá o la mamá, o las cosas que les he platicado, que yo he visto aquí en la parroquia, ¿no? Esa mamá que es abandonada por el papá, ahí ya la familia se destruyó, y la mamá que quiere ser feliz y tiene derecho, agarra y se junta con otra persona. Y esa otra persona se empieza a meter con la hija de 12 años. Y esa hija de 12 años pues no sabía ni qué hacer porque apenas está entrando a la pubertad, apenas está entrando en la época de fertilidad. Entonces está friqueada la muchacha. Y entonces por fin un día se atreve a decirle a su mamá: oye mamá, fíjate que fulanito me visita todas las noches. Y entonces la mamá le dice, se enoja, así se engendra en pantera, le dice: eres una prostituta, te metes con mi marido y todavía te atreves a decirme que él es el que tiene la culpa. Entonces, fíjense nomás, ¿eh? Entonces la hija se tuvo que ir a vivir con una tía. Imagínense qué trauma tenía esa pobre niña, ¿no? Y luego, para ella, aceptar la fe como la tenemos, como nos la han enseñado, pues se hace muy difícil. Y el mundo se vuelve en este mundo actual, ¿no? No hacemos caso a los profetas, no hacemos caso a los sacerdotes, no hacemos caso. Y lo que ocurre es que fracasamos. No queremos aceptar el fracaso y al querer volver a reanudar nuestra vida por nosotros mismos, rompemos la ley de Dios. La ley de Dios es desde Génesis, un hombre con una mujer para siempre. Y luego Jesús lo aclara todavía más, ¿no? El hombre que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. La mujer que es rechazada por su marido y abandonada se casa con otro, comete adulterio. O sea, Jesús establece que el matrimonio es para siempre y que no podemos volvernos a casar. ¿Y ahorita qué está sucediendo? Pues no sé, un gran porcentaje de las personas están casadas en segundas o terceras nupcias. A veces por filantropía, por cierto cariño y todo, duran mucho tiempo, pero están unos hijos con los otros, pleitos terribles, y a fin de cuentas los jóvenes estamos como en esta época en México. Los jóvenes no se quieren casar, se van a vivir juntos a prueba. Eso, por ley de Dios, no produce un amor para siempre o un amor definitivo, o un amor de entrega de la vida, sino que cada uno trata de ver si puede sacarle al otro algo y si no puede se separan. Y cuando se llegan a casar, no quieren tener hijos. Y cuando llegan a tener hijos, los abortan. Y luego, con las relaciones tremendas entre hombres y mujeres, empieza a surgir la homosexualidad. Si los hombres no se pueden llevar con las mujeres, pues voltean a verse entre ellos. O las mujeres entre ellas.
Entonces, todo eso quita la fertilidad en el mundo, la fecundidad. Entonces, no seguimos el plan de Dios. Entonces, nos vamos extinguiendo como especie. Esa fue la época de los reyes. Y en el Reino del Norte hubo un rey Ezequías que trató de establecer una reforma para tratar de quitar todos estos pecados tremendos, y se mantiene un poquito y después vuelve a caer. Y en el Reino del Sur, o sea, en el Reino de Judá, uno o dos reyes, ¿no? Está Josías, por ejemplo, empieza a establecer también a restablecer el reino de Yahvé, a restablecer la fe, pero muere, y después sigue un rey, Manasés, que es también de los más idólatras. Entonces también en el Reino del Sur entra la idolatría. Entonces el Señor nos abandona y solos fracasamos. Él no nos castiga, sino los problemas de infidelidad y de sufrimiento y de desilusiones y de depresión y de todo eso son consecuencia de que nosotros no seguimos la ley de Dios que está escrita en nuestro cuerpo. Entonces, toda esa época, en la Biblia, en donde necesitamos centrarnos, ya estando en esa época, necesitamos estudiar los profetas. Hay muchos profetas, nada más no voy a mencionar unos 3 o 4 importantes. Hay 4 profetas mayores. Estos se les dice mayores no porque su mensaje sea superior al de los otros, ni porque sean más buenos, ni nada, sino que hicieron escuela. Entonces, por ejemplo, el profeta Isaías, desde el 600 y tantos, empieza su libro, empieza a hacer su servicio de profeta, y en él son 3 etapas. Una en que menciona al Mesías. Dice, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, la primera etapa es la promesa, a pesar de que el pueblo estaba destruido, el reino del norte había desaparecido y el reino sur estaba cautivo. A pesar de eso, se describe ahí que existe la promesa de un Mesías. Dios promete un Mesías. Luego viene una segunda parte en la que se menciona ya un poco cómo va a ser Jesucristo, y se habla del siervo de Dios. Jesús viene a enseñarnos lo que el Padre le da. La época de Jesús. Y luego viene una tercera época en el escrito de Isaías en que ya habla de la nueva vida. Ya ahí se plantea la venida del Espíritu Santo. Pero en esa época en que Jesús todavía no había llegado, en el no había habido la redención, entonces no entienden del todo la profecía, pero sí saben
Entonces, Isaías. Los profetas mayores eran Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Jeremías también es más o menos de la misma época. Su obra una 250 años. Fue escrita durante 250 años. O sea, es él y sus discípulos. También hizo escuela Jeremías. Y él es como figura de Jesucristo. A él Dios lo manda a predicar. Él le habla al pueblo de Dios, le habla de un Dios misericordioso, le habla, les dice cuáles son sus errores y lo persiguen, lo apedrean, lo meten a la cárcel, le hacen horrores. Entonces él sufre y habla de eso. Ese está ligado con una parte de la Biblia que se llama las lamentaciones. Entonces es un personaje que preconiza a Jesús. Si tú predicas, si hablas de parte de Dios y profetizas, te van te van a hacer sufrir y te van a matar. ¿Sí? Tiene que huir a Egipto y muere, lo matan. Jeremías. Después, Ezequiel, viene una época en que ya aparece el Espíritu Santo. Ya habla de que profetiza al Espíritu y le dice, ya ve a Ezequiel, ven Espíritu, ven de los cuatro vientos. Y entonces los cuerpos se levantan y resucitan. Habla de una nueva vida, Ezequiel. Y Daniel, que es un profeta también de esa misma época, pero que habla del Apocalipsis, de la segunda venida y del reinado de Dios al final de los tiempos. Es un poeta, es un poeta auténticamente, es un profeta apocalíptico, los mayores. Luego los menores abarcan un tiempo mucho más grande, desde el 850 hasta la cautividad en Babilonia y un poquito después, cuando regresan y son ¿sí? Esos son 12, son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. ¿Se acuerdan del profeta Jonás, no? Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son ya después de que regresan y después se reconstruye el templo y se fundamenta la sinagoga. Ya en el año 400 hasta el 300. Entonces, también les voy a mencionar también un poquito de Oseas. Ya se los había mencionado, ¿sí? Es en la primera etapa del reino donde se desata la idolatría de una forma tremenda, sobre todo en el reino del norte. Y Jeroboam, te digo, les digo, es el rey más idolátrico, más idólatra de todos los reyes de Israel. Entonces, Dios le habla a Oseas y le dice, cásate con Gomer, la prostituta. Y entonces, cásate con ella y vas a tener dos hijos. Tiene dos hijas con la prostituta, ¿sí? La rechazada y la abandonada, ¿sí? O sea, lo que ocurre después de un matrimonio infiel. Entonces se casa, tiene las hijas y después dice, búscala.
Y luego dice el libro de Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré de mi amor. La restauraré, la regresaré a la casa y la recuperaré en el hogar. Y entonces le dice Oseas, yo hago eso para que tú sientas en carne propia lo que yo he sentido con mi pueblo Israel. O sea, habla del reino del norte, ¿sí? Con mi pueblo Israel. Le di todo, lo pasé a través del Mar Rojo, le di mis leyes, lo procuré, le di todo y se prostituyó con otros dioses. Pero yo no lo abandonaré. Entonces ya Oseas hace todo eso con Gomer y el profeta Oseas predica con una gran fuerza. El efecto, pues ya lo sabemos, ¿no? En el Reino del Norte siguieron, ahí estuvo con el rey Ahaz, estuvo la reina Jezabel, que era la que le dijo que por qué no le quitaba a Nabot el viñedo que le gustaba, entonces el rey lo agarra y mata a Nabot, se queda con él. Entonces esa reina Jezabel era terrible y hace que llene el rey y entonces es castigada ella y castigado el rey muere y ella es castigada y los perros lamen su sangre, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con Joel también y con Amós vuelve a hacer, a mencionar las plagas de Egipto, vuelve a hacer que el pueblo se quiera arrepentir. Está además, por ejemplo, el profeta, este, ay, Jonás, el profeta Jonás, Dios lo manda a predicar a Nínive, que era una ciudad perdida totalmente, que adoraba ídolos y bueno, una ciudad perversa. Entonces Jonás no quiere y se va hasta el otro lado del mundo. Entonces, cuando se va Jonás para no predicar a Nínive, es naufraga el barco, tiene una tormenta tremenda. Y entonces dicen, ¿quién ofendió a los dioses? Porque los dioses nos están castigando. Entonces ya Jonás dice yo, porque estoy huyendo de él porque no quise. Y entonces lo echan por la borda y está la historia esta de que es capturado por un pez. Nosotros le decimos que la ballena. Y entonces lo echa otra vez a las playas y lo conduce a Nínive. Entonces por fin él predica en la ciudad y el rey de Nínive se arrepiente, se llena de ceniza la cabeza y viste de sayal y se arrepiente y declara una penitencia por el pueblo y todo. Entonces Dios perdona a la ciudad. Y entonces este cuate se enoja y dice, yo sabía que tú eres misericordioso y lo ibas a perdonar, por eso no quería yo venir a predicarles, ¿no?
Entonces ya ahí Dios restauró al profeta, pero el profeta sufre tremendas cosas, ¿no? Jonás. Y así, la época de los profetas es una época en que Dios les dice a su pueblo, a Israel y a Judá, a los dos reinos, ¿no? Que están mal y que Él los abandona a sus inclinaciones. Ellos mismos, los del Reino del Norte, con sus malos negocios, con sus robos a las otras naciones, con todo, lo que ocasionan es que los otros pueblos los invadan y los destruyan. Y en el Reino del Sur igualito, si metes ídolos en el templo, entonces Dios los abandona y entonces entran en problemas, ¿no? Y hay una reina, Atalía, que cuando muere el rey, la reina decide matar a los 50 hijos que tenían. El rey tenía otras esposas, además de Atalía. Y entonces mata a todos los niños de las otras esposas y también a los de ella para que no le quiten la regencia. Se quiere quedar gobernando. Entonces, pero la institutriz eh, roba al niño más chiquito, lo lleva al templo y ahí el sacerdote, el sumo sacerdote, lo cría y cuando el niño tiene 12 años, que le da ya de gobernar, entonces lo regresa, lo presenta ante el pueblo, entonces el pueblo mata, apedrean a Talía y también igual dice, los perros lamen su sangre en las losas del templo. Entonces, así, eso es lo que son los profetas y la época de los profetas es Dios siempre muestra misericordia, siempre los restaura, pero ellos nomás no se arrepienten un tiempo, vuelven a meter otros dioses y así siguen hasta ser llevados cautivos a Babilonia en el año 570. Ciro los restablece y entonces ahí empieza la reconstrucción del templo, porque Dios quiere que tengan presencia. Entonces Esdras, el sacerdote, es el que está encargado. Ciro le da dinero, regresan y empieza a reconstruir el templo. Y eso lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Cómo estamos de tiempo? 9:30 quedan todavía minutos, Gerardo. ¿Unos minutos? Bueno, Bueno, entonces, hay tiempo porque son 9:30. ok. Bueno, entonces lo que podemos hacer es adelantar un poquito. Esdras era sacerdote en Babilonia. Entonces ahí Ciro, el rey de Persia, conquista Babilonia, conquista Asiria, conquista todo el mundo conocido en aquella época. Era un rey de Persia. Y ese de Persia es el actual Irán. ¿Sí? Entonces, ese rey de Persia conquista todos los otros pueblos, pero era un rey, ahora sí que inclusive la Biblia lo considera como figura de Cristo, porque respeta a los pueblos y los respeta tanto que no les impone su religión, sino deja que cada pueblo tenga su culto y ve a los israelitas después de pasar por la tribulación
Y en lo mismo nos pasa a nosotros, ¿eh? Cuando pasamos por la tribulación, nos acercamos a Dios, ¿no? Ay, Señor, ay, híjole. ¿Por qué, Señor? Entonces ya nos dice por qué. Pues porque obraste mal, porque hiciste esto, porque hiciste aquello. Entonces ya nos arrepentimos y después de la tribulación queremos reconstruir el cuerpo como templo de Dios, como templo del Espíritu Santo. Entonces, igual en aquella época, ¿no? El pueblo ya pasado por la tribulación recibe de Ciro la ayuda, inclusive pecuniaria, con dinero, y regresan a reconstruir el templo. Entonces, una cantidad de israelitas regresan con él al templo, pero otros se quedan en Babilonia. Entonces, los que regresan y los que habían todavía quedado vivos en Jerusalén y sus alrededores se reúnen. Entonces, todos los que venían dice la Biblia, al ir iban llorando y al regreso van cantando, llevando sus gavillas, ¿no? Entonces, ese regreso es un regreso triunfal para reconstruir el templo. En nosotros es eso, la reconstrucción de nuestra vida. Ya que la regamos, metemos la pata y hacemos cosas horribles, entonces el Señor de todas maneras, que es misericordioso, nos perdona. Y entonces, ¿cómo reconstruimos el templo? Pues acercándonos a Dios, ¿no? Acercándonos a Jesús a través de los sacramentos. Entonces, toda esa época es cuando ellos regresan, llegan al templo, a donde estaba construido el templo, que estaba desbaratado. Lo quemaron y nada más quedaron los cimientos de piedra. Y en los cimientos y aparte, fue abajo de la tierra que había ahí y todo, descubren los rollos de la Biblia, algunos rollos, porque no toda la Biblia estaba escrita en esa época, pero sí había muchas cosas escritas. Entonces dice la Biblia que Esdras se sube a una parte alta del templo y empieza a leer los, y entonces el pueblo empieza a cantar y a llorar de alegría, porque el Señor los ha perdonado y le está dirigiendo su palabra. Ahí todavía no identificaban la palabra de Dios con una persona como nosotros, ¿no? La palabra de Dios, el verbo de Dios es Jesús. Es Dios mismo que se hace hombre. Pero en aquella época lo que hacían era los escritos, lo que había escrito, ya ve, los mandamientos y una serie de cosas, ¿no? Tenían por tradición toda la historia de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, el Egipto, la salida de Egipto, la paz, todo eso lo tenían, pero no lo tenían por escrito todo, era tradición oral. Y había muchos rollos escritos. Entonces, en esos rollos, con esos rollos, Esdras hace que todo el pueblo alrededor en las ruinas del templo empiece a orar, se ponen en presencia de Dios a través de los escritos en las ruinas del templo. Y empiezan a reconstruir el templo. Lo mismo nosotros, ¿no? Recibimos el retiro, la evangelización,
y reconstruimos nuestra vida y vamos ahí, nos vamos. Pero resulta que sí reconstruimos la vida, pero también queremos reconstruir esto y aquello, y queremos una casita y un coche, y queremos esto y aquello. Entonces, se va retrasando la misión que tenían ellos directos de restablecer de restaurar el templo. Igual nosotros, ¿sí? Restaurar el templo quiere decir restaurar nuestra vida. Pero está la tentación del dinero, está la tentación de la fama, entonces nos entra la soberbia, empezamos a pensar que somos mejores que los demás, no tratamos bien a los demás, el dinero nos hace que no le demos el tiempo necesario a la fe y a la educación de los hijos, entonces nos metemos trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y abandonamos la educación, los papás no se comprometen, o sea, estaban en ese plan. Sí estaban reconstruyendo el templo, pero trabajaban un rato y se iban y reconstruían su casa, y luego hacían otra cosa, y luego iban a sembrar para tener algo. Entonces, total, se va retrasando y retrasando el templo, ¿no? Y entonces, en Asiria, que era donde se llevaron al reino del norte, se destruye el reino del norte de Israel, 10 tribus y media, son llevados cautivos a Siria, y en Asiria ya no regresan muchos de ellos a Israel, pero había un funcionario que conservaba la tradición, se llamaba Nehemías. Era funcionario del rey en Asiria y es inspirado por Dios y decide voy a regresar. Se llama Nehemías. Regresa con algunas gentes de ahí de Asiria y va y ve que están muy lentos. Entonces se enoja con ellos y era muy buen administrador. Por eso el rey de Asiria lo deja ir. Lo deja ir a que vaya a restaurar su ciudad, ¿no? Entonces, él venía a restaurar las murallas, pero descubre que el templo no. Entonces, los regaña y los pone a trabajar, o sea, los chicotea y los arrea hasta que van terminando en parte el templo, van mejor, y luego los pone también un cierto horario a restaurar las murallas de Jerusalén, porque destruyeron el templo, pero también las murallas. Entonces se vuelven a reconstruir las murallas. Y en esa época de Nehemías es una época muy bonita porque es como realmente Dios inspira a un cuate del reino del norte que trabajaba como funcionario en un lugar de puros ídolos, le despierta en su corazón la nostalgia por regresar a Israel y por reconstruir las murallas de Jerusalén y reconstruir el templo, apresurar el templo. Y entonces, en esa época, había reyes, pero no eran la descendencia de David, ¿sí? Pero había reyes puestos por Ciro, puestos por Babilonia primero. Entonces hay 2 o 3 reyes, pero ahí lo principal es que se instituye la sinagoga. Es como la iglesia cuando viene Jesucristo, ¿no? Es su iglesia, pero en aquellos tiempos eran los judíos de regreso de la diáspora, los judíos de regreso a reconstruir Jerusalén. Entonces empiezan a estudiar las escrituras más en serio y empiezan a escribir. Entonces la época se constituye la sinagoga y vienen los escribas. Entonces se reunían el Shabbat en la sinagoga
igual que en la época actual, ¿no? Entonces, el sacerdote, y en la época actual los judíos, el rabino, se reúnen en el templo a estudiar las escrituras. Y se pelean y pleitean y todo. Pero si eso no aterriza en el Mesías, si no aterriza en la nueva alianza definitiva, si quieren de todas maneras adorar a Dios en un templo que no tienen, entonces ya no hay manera, ¿no? Entonces la sinagoga es donde surgen sobre todo los fariseos, que son los que han sostenido la religión judaica, pero sin creer en el Mesías. Entonces ahí se instituye la sinagoga. Entonces empiezan a estudiar la Biblia y después ahí vienen las profecías de Zacarías y de Malaquías. Son las profecías de instauración del reino. Son profecías de la venida de Cristo, pero también de la nueva vida. Son o sea que los últimos profetas del Antiguo Testamento, Zacarías y Malaquías. ¿Sí? De todas maneras, poco a poco vamos a irlos leyendo porque son hermosos. El profeta Zacarías tiene cosas realmente muy bonitas. Bueno, entonces ahí permanecen y ya el último de los profetas es Malaquías, y en el año 300 antes de Cristo, Alejandro Magno conquista Persia. Alejandro Magno, que viene de Grecia. Entonces, al conquistar Persia, pone a los lugares donde va conquistando a cada uno de sus generales. A Seleuco en Siria, a Ptolomeo en Egipto, y así va poniendo sus diferentes generales, pero él respeta las religiones, pero sus generales no. Seleuco, por ejemplo, empieza a castigar, empieza a querer forzar a que los israelitas se conviertan a la religión griega, con los dioses griegos. Y ahí viene un problema. Y a Ptolomeo, por ejemplo, en Egipto, en una de las 33 Alejandrías, era un poquito soberbio, ¿no? Entonces en cada ciudad fundaba una Alejandría porque él era Alejandro Magno. Entonces fundan Alejandría, Ptolomeo funda Alejandría en Egipto, y en esa Alejandría de Egipto, con los Ptolomeos, es donde se reúnen los 70 ancianos de Israel, los 70 sabios, y se redacta por primera vez todo el Antiguo Testamento. Recuperan ahí, pergaminos, papiros, tablillas de barro de esas que escritura cuneiforme, recuperan todo lo que había escrito, y los 70 sabios eran los que más conocían las tradiciones orales. Entonces ahí redactan la Biblia,
todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y también redactan otros muchos libros, libros sapienciales, libros históricos, en fin, se redacta la Biblia, la primera Biblia del Antiguo Testamento completa en idioma griego, porque eran los que venían de Grecia, hablaban griego, los de Alejandro Magno, pero eran los judíos los que redactan. Entonces, de esos libros ya vamos a hablar ahora sí la próxima sesión. Va a haber todavía etapas muy difíciles para el pueblo de Israel, los macabeos, y surge mucho la idea del purgatorio, la idea de rezar por los muertos, en fin, una serie de cosas muy importantes, y ya eso lo vamos a ver en la próxima semana. Si quieres, ya apágale. Muy bien. 2 segundos, hermanos. A ver, Ya. si quieres,